Seguimos en Hoy por Hoy Vigo. Saludamos a los espectadores de Televigo en esta entrevista dual. Es martes y vamos a viajar a Cuba. Lo vamos a hacer de la mano de un extraordinario periodista que habitualmente habla mucho de ciencia y nos da buenas noticias con tantos premios en ese proyecto de G-Ciencia, pero también el lado histórico, el lado de recuperar, ahora que incluso escuchamos en estos días o muchas veces o en campañas electorales o en momentos discursos del odio hacia la emigración, pues que fuimos los gallegos, emigrantes. Y en este caso, a través de su documental, A Memoria Viva, se acerca Pablo López a la Galicia en Cuba, a la Galicia en La Habana. Don Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Jacobo, muy buenas tardes. Bueno, te conocíamos, aparte de tu trayectoria ya profesional en los medios, la inquietud por todo lo que rodea a la ciencia, a la investigación, pero en este caso estamos hablando de otra investigación más histórica que nos toca más de cerca. Cuéntanos cómo surge este documental y este proyecto, Pablo. Pues bueno, esto surge porque yo durante los últimos años he viajado bastante a La Habana por otra investigación que estoy haciendo que no tiene nada que ver con esto, o si tiene que ver es tangencialmente, ¿no? Y entonces, bueno, entro en contacto un poco con el mundo de la emigración, con la gente que está allí viviendo, con los descendientes, etc. Esta investigación que estoy haciendo me lleva un buen día al Centro Gallego de La Habana, lo que queda del Centro Gallego de La Habana. Ahora hablaremos cómo es allí la situación. Entonces entro en los archivos y voy a buscar información sobre una persona que es antepasada mía, además. Y entonces, bueno, llego allí y conozco ese mundo maravilloso y real casi, ¿no? de una serie de gallegos y descendientes de gallegos que están allí trabajando, desarrollando una labor impresionante en unas oficinas que están intactas como estaban en 1959 cuando llegó la revolución, unos ficheros maravillosos, todo estaba envuelto en una especie de halo que me pareció increíble, ¿no? Entonces surge la posibilidad de hacer un documental precisamente sobre esto y en mi caso lo quise centrar especialmente con la gente que está trabajando allí. Sí. Porque es gente que lleva, bueno, algunos de los protagonistas de este documental tienen hasta 93 años. Aunque no lo parece. Aunque no lo parece y sobre todo hablando con ellos. Una pasada, ¿no? sí. Sobre todo hablando con ellos. Evidentemente los años pesan, pero es gente que tiene una lucidez increíble. Sí. Y entonces, bueno, se me ocurrió que quizás sería una buena idea repasar la historia, una historia tan rica en anécdotas, aventuras y vicisitudes como es el Centro Gallego de La Habana, pero contado por la gente que en muchos casos estaban ya allí en 1959, cuando llegó la revolución, claro. y todo aquello cambió, que es la fecha en la que todo cambia, ¿no? También cambia para toda Cuba, pero también, por supuesto, para el Centro Gallego. ¿Qué te llamó la atención o qué te hizo clic cuando estabas visitando ese Centro Gallego, ahora Gran Teatro de La Habana, Pablo? Bueno, de una parte, la majestuosidad de la arquitectura de ese sitio, ¿no? Esta figura en todas las guías como uno de los edificios más bonitos de La Habana. Para mí está entre los 3 o 4 mejores. Está al lado del Capitolio. Quien conozca La Habana pues sabrá y lo habrá visto, ¿no? Al lado del Capitolio, delante del Parque Central, en la zona que sepan La Habana Vieja de Centro Habana, ¿no? Tiene un teatro dentro integrado, todo eso lo construyeron los gallegos, el teatro no, el teatro lo compraron los gallegos y después ampliaron en su momento, en 1906, cuando lo compraron, era el teatro más grande y más importante de toda Latinoamérica. Sí. Y entonces, bueno, por una parte, pues esa majestuosidad. Luego, por otra, pues lo que te contaba, esa especie de pasear por esos pasillos, esos techos altos, esas oficinas y entrar en contacto con esa gente y con las historias que tenían que contar. Esas fueron las dos cosas que me hicieron ver que ahí había un documental, ¿no? Merece la pena verlo, son 15 minutos. Yo le decía a Pablo López, acabas diciendo, necesito más, yo sí. quiero más, quiero conocer más, ¿no? Calcula la Xunta de Galicia o habla de más de 200.000 gallegos que pudieron irse a Cuba, que pudieron irse a La Habana. Ahí está buena parte de la esencia. Hay un testimonio que todos los que hemos tenido parte de la familia que ha emigrado le toca la fibra cuando te comenta y se sincera y te dice, cuando llegas en el barco, acostumbrado a que vienes de un pueblo, es decir, sin luz y oscuridad, y llegas a un sitio donde hay grandes luces y una majestuosidad que te sientes ahí, y esa primera imagen del gallego llegando al malecón, a La Habana,
que tiene que ser impresionante. Bueno, es que eso es increíble, porque además la mayor parte de los emigrantes venían de aldeas, ¿no? Aldeas muy pequeñas. Bueno, incluso las ciudades en Galicia en esa época eran lo que eran, ¿no? Pero efectivamente, lo cuenta, dice, yo venía de una ciudad donde no había ni bombillas, ¿no? Claro. No había, y llegas a La Habana, lo que era La Habana en la década de los 40 o los 50, sí. con todo lo que tenía La Habana, de que sabemos quién manejaba La Habana en aquellos años, pero efectivamente era una ciudad muy desarrollada para la época, era una gran urbe, ¿no? Y decía, el ruido, me llamaba la atención el ruido. El ruido, es verdad. El ruido, ya no las luces, el ruido, ¿no? De los coches, Entonces, claro, es una historia, y es muy bonito que te lo cuente gente que lo ha vivido en primera persona, no sus hijos, ni gente que lo ha estudiado, sino que ellos, que tienen ya una veteranía y han vivido tantos cambios, que lo puedan contar en primera persona. Claro, en primera persona te cuentan eso, la esencia era cuando nos reuníamos, ese baile anual, ¿no? En donde veníamos aquí primero porque era donde podíamos hablar galego y en segundo lugar porque tenían ese momento de reencontrarse, pues de las más de 50, ¿no? Sociedades que había de diferentes puntos de Galicia, pues era la forma de reencontrarse con los suyos en ese centro gallego de La Habana, ¿no? Eso es maravilloso. Era donde hacían la vida social. Aparte de toda la tarea que hizo el Centro Gallego, benéfica y de apoyo, porque mucha gente llegó a La Habana y no tenía ningún tipo de recurso, ¿no? Crearon, de hecho, Hijas de Galicia, era un hospital, porque lo cuentan en el documental, o sea, era un centro gallego, se preocupaba básicamente de los hombres, no se preocupaba de las mujeres, y las mujeres estaban en muy mala situación, las emigrantes gallegas, y crearon un hospital, estamos hablando de 1950 y pocos, o incluso 40 y muchos, solo para mujeres, para atender a las mujeres. Muchas se dedicaban a la prostitución. O sea, tú has puesto el ejemplo de la migración que vivimos, pues los hijos eran los menas de la época allí, ¿no? Claro, éramos menas en Cuba. Exactamente. Entonces, bueno, pues se dedicaban atendían a las mujeres y hacían esa labor, digamos, de beneficencia, de asistencia, ¿no? Pero por otra parte también era donde hacían sus encuentros sociales. Ya lo cuenta, había que ir de corbata, no sé qué, de punta en blanco. No te podías parar de pie al lado de una muchacha porque te quitaban el carnet. Es verdad, también. Sí. Entonces, más de 60 y pico mil, ¿no? Llegaron a tener socios. Sí, muchísimo. Y tenía más presupuesto en su época que el Ayuntamiento de La Habana. O sea, comprar el Teatro Tacón y crear ese edificio, encargárselo a un arquitecto como Paul Beló, uno de los arquitectos de la época, crear eso... Claro, había gente que lo pasaba muy mal, pero también había mucho dinero también, claro, creció y mucha gente prosperó. ¿Por qué sabemos tan poco de los nuestros? En este caso en La Habana, Pablo, pero por extensión también, ¿o por qué les damos tanto la espalda y no recuperamos esa memoria viva que tú recuperas en este documental? Bueno, yo creo que deberíamos hacer un poco de autocrítica todos, ¿no? Vivimos muy al día y muy pendientes de nuestros propios problemas, no nos preocupamos ni de lo que pasa en las pateras o los cayucos que se hunden, ni tampoco nos preocupamos qué ha sido de nuestros antepasados, ¿no? de nuestros paisanos que están allí y sus hijos que están viendo y que lo están pasando realmente mal. Porque bueno, la situación de Cuba ahora es absolutamente delicadísima. Y me contaba, bueno, el COVID allí no ha pegado tan fuerte como aquí, pero cerraron las fronteras por completo durante 8 meses o 7 meses por completo. Entonces, claro, no entra divisa, no entra turismo. Bueno, la situación es muy delicada para muchas familias. Y los que siguen allí yendo todos los días, y yo lo he visto, es levantar el teléfono y llamar a la gente, ¿cómo estás? ¿Tienes algún problema? Y prestar atención personalizada a tanta gente que le está pasando mal, tantos gallegos y descendientes de gallegos que están allí. Estamos viendo nuestros propios problemas, tenemos una pandemia, cada uno tiene sus problemas y no somos muy solidarios, pero sí deberíamos serlo con lo que está ocurriendo allí. Está bien que se recupere ese trabajo, esa memoria, esa esencia de la inmigración, esa esencia tan nuestra, y que, bueno, pues en este caso tu documental haya servido para ello, para acercarnos a La Habana, y se lo recomendamos a la gente que lo vea, y joyas que hay, joyas que te enseñan, bueno, que te ponen los pelos de punta, desde un secretario llamado Fidel Castro haciendo también estatutos a alguien
que dice, mira, y tocando con el dedo, mira lo que tengo aquí, que esto no lo tenéis en Galicia. Sí, bueno, eso en concreto lo dice de las partituras, del himno, que, bueno, como sabido, se interpretó por primera vez, porque muchos símbolos de Galicia están muy relacionados con la migración cubana y con el centro. La Real Academia Galega también, el embrión es allí. En el caso del himno, que se interpreta por primera vez en La Habana, como se cuenta en el reportaje y como es sabido, también digo, pues de repente entrevistando al presidente de esta sociedad, pues dice, bueno, y aquí se interpretó por primera vez el himno de Galicia, no sé qué, y aquí están las partituras que no las tiene Galicia. Se levanta, abre una caja fuerte con una rueda del tamaño del timón de un barco, de ¿no? película buena, de atracos. Exactamente, lo saca sin guantes ni nada, y pone allí las partituras, ¡pum!, las coloca encima de la mesa, ¿no? Y nos señala, aquí están las partituras del himno de Galicia, que no lo tiene Galicia. No lo tiene Galicia y lo tenemos aquí, pura esencia, la Real Academia, bueno, Fontainebleau, la Real Academia, la bandera también, símbolos muy significados. El cementerio Colón, ¿no? También con mucho sello gallego, que es uno de los más grandes del mundo, bueno, el cementerio de La Habana. Hice un paseo por allí, no está en el documental, porque no cabía, y como luego hablaremos si quieres, pero efectivamente en 15 minutos quizás me daba para el doble o para más, pero claro, tenía que atenerme a una serie de condiciones y no pude mucho más allá. El cementerio en concreto es una barbaridad de grande, de enorme y de bonito. Hice un recorrido por allí ya hace un par de años y tal, y me quedé alucinado. Yo no sabía. Yo muchas cosas de las que cuento me he enterado a base de ir allí. Yo no es que hasta hace 5 o 6 años yo no tenía una especial vinculación con La Habana, más allá de que mi familia sí, bueno, tengo allí, fueron emigrantes y tal, ¿no? Pero fui por primera vez en 2014, empecé a conocer aquello y fue cuando me empezó a interesar. He ido casi todos los años desde entonces, ¿no? Y cuando conocí el cementerio me quedé totalmente impresionado. Es precioso, sobre todo es precioso. Sí. O sea que hay que, bueno, pues ya tenemos otro, ya que se siga apostando, pero ahí estás trabajando en proyectos que te vinculan con La Habana, con la historia de gallegos, que es la historia además nuestra, y eso es muy interesante y hay que agradecértelo, Pablo, que tires de ello, ¿no? Que en los próximos proyectos que puedas seguir tirando por ahí también, ¿no? Sí. Sea en La Habana o sea en otros sitios. Sí, bueno, de hecho tengo un par de proyectos más en La Habana, pero en concreto uno que es el que me ha hecho... El que te ha hecho perder la cabeza por La Habana completa, por La Habana y por la historia en sí, ¿no? Pero una cosa lleva a la otra. Todo el que conoce La Habana, y todo, sobre todo, bueno, de Cuba y sobre todo La Habana, sabe que tiene algo muy místico, muy especial y muy bonito, ¿no? Pero en concreto llevo bastante tiempo haciendo una investigación sobre la vinculación de Hemingway con Galicia a través de un hotel de gallegos que se llamaba El Ambos Mundos, que es mucho más importante para la obra y vida de Hemingway de lo que realmente se ha contado hasta ahora. Porque lo que pasa es que en La Habana hay una Habana antes de la Revolución y otra después, ¿no? Que eso también está reflejado en el documental. Claro, y esto como es anterior a la Revolución, bueno, pues está contado, se sabe, pero de una forma un poco tal. Entonces llevo mucho tiempo atando cabos e intentando reconstruir esa historia, ¿no? En La Habana y en Miami. Y entonces eso fue lo que me hizo entrar en contacto. Y ese otro proyecto de Hemingway ya saldrá adelante algún día. No sé de qué manera, pero saldrá adelante. Claro que sí, ojalá. Pues mira, un vínculo con Galicia y con gallegos en La Habana y sobre todo recuperar esa esencia que ha llevado a Pablo López a este proyecto, a Memoria Viva, que se puede ver, que lo podéis degustar, que es una delicatessen y que está comprimido en 15 minutos la esencia, repito, con muchas delicatessens y con muchas cosas y joyas que se plasman en este documental. Pues Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, a seguir en G-Ciencia informándonos. Mira lo que hablamos, yo se lo digo siempre a Eduardo, digo, joder, qué bien tirado lo de G-Ciencia, ahora que todos hablamos tanto y tantas veces al día de aspectos que tienen que ver con la ciencia, con la investigación, con la innovación, y dependemos de ello para recuperar la normalidad, Pablo. Sí. Cuando nosotros creamos G-Ciencia en 2013, pues bien poco se hablaba de ciencia, y bien poco se habla de divulgación científica. Y ahora, no sé, pues uno de los pocos efectos positivos que ha tenido la pandemia es que ahora somos todos muy conscientes de que dependemos de la ciencia. No es que sea importante, es que dependemos de ella. Y lo importante, prestarle atención a aquellos que están investigando, a aquellos que son científicos, que yo creo que también es una de esas lecciones que es bueno que aprendamos. Es decir, que está bien escuchar al responsable político, pero es bueno escuchar al
responsable del comité clínico, por ejemplo, en Galicia, hablándonos en esas ruedas de prensa de aspectos que tienen que ver. Yo creo que también es una lección que estamos aprendiendo y en buena parte os lo debemos a vosotros, Pablo. Bueno, y gracias. Y sobre todo no acordarnos de ellos cuando estamos en la situación de pandemia. Quiero decir, la importancia es mantener. Ahora se ha demostrado que era importante, pero son importantes siempre, ¿no? Sí. Los científicos y la ciencia. Prepararnos para lo que pueda venir después, bueno, sin olvidarnos de todo lo que hay que investigar para el cáncer, para otros aspectos que no nos podemos dejar en fuera de juego por la pandemia, Pablo. Sin duda, sí. Pues Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Pablo López, que nos ha acercado a Memoria Viva este documental, que lo podéis ver, lo podéis disfrutar. Está en GeCiencia, sí, en el YouTube de GeCiencia. Ahí lo podéis ver en GeCiencia y que mola mucho, que mola mucho saborearlo. Y ese proyecto que le va a volver a llevar a La Habana y que siga recuperando nuestra memoria de esos gallegos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias por estar a ti, con nosotros. Vamos a hacer un alto y enseguida volvemos en la radio, que tenemos que hablar de Timos, que está Agustín Vigo ahí, que nos va a hablar de estafas online. Claro, imagínate, te llega un correo electrónico que pone certificado fiscal y ya te echas un poco a temblar. Pero ojito que también hay Timos 4.0 con esto. Hasta ahora.